Se me hace que este pedo no me va a caber aquí. Bueno, vamos a ponerlo así. Ajá, y entonces tenemos en U igual a 1 y más B1J más C1K. V igual a 2I más B2J más C2K. Producto vectorial de U, V, denotado como U cruz V, es un nuevo vector. U cruz V es igual a B1, C2 menos C1, B2N más C1, A2 menos A1, C2 en J más A1, B2 menos B1, A2 en K. Esa es la definición del producto cruz, que da como resultado un nuevo vector. Ahora, ustedes se preguntarán qué significa esta construcción del vector, por ejemplo, que tenemos aquí, U, en términos de AI más BJ más CK. Como ya habíamos platicado en casos pasados, recordemos que las matrices y los vectores las podemos asociar, o más bien vienen asociados a un espacio tridimensional, ¿cierto? Bueno, más bien a un espacio, sea bidimensional o tridimensional. Y entonces nosotros tenemos Z y estos menos Y. Bien. Si nosotros representáramos de forma tradicional nuestro sistema cartesiano o el espacio tridimensional, utilizamos las variables x, y, z, ¿cierto? Por favor, siéntanse con la total libertad de detenerme en el punto que crean que esto ya estamos empezando a hablar en chino. Que nosotros hablábamos en x, y, z. Bueno, cuando trabajamos directamente con vectores, cambiamos esta notación y utilizamos este K, esto es menos J, esto es J y esto es I. Noten que no solamente estoy usando I con un punto, sino que estoy utilizando una I con un sombrerito. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que nosotros estamos haciendo alusión a un vector. Estamos haciendo alusión al vector I, que las coordenadas que tiene en el espacio tridimensional es 1, 0, 0. El vector J tiene coordenadas 0, 1, 0 y el vector K tiene coordenadas 0, 0, 1. Entonces, lo que nosotros tendríamos aquí es un valor, digamos, 3x más 4y menos 5z, que trasladado al espacio se convertiría en... Ay, bueno. No me lo quiso respetar el control Z. Que esto si lo convertimos a los vectores, entonces esto sería 3i más 4j menos 5k, haciendo alusión a vectores en el espacio y no solamente la ubicación de la coordenada en el espacio tridimensional que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Es decir, es lo mismo, pero trasladado en terminología de vectores.
Eh, dicho eso, voy a volver a borrar toda esta pequeña anotación para no confundirnos después. Aunque la fórmula que nosotros estamos viendo aquí para el cálculo del vector parece complicada o de difícil entendizaje, es el cálculo de un determinante que ustedes ya conocían. Vamos aquí a la definición de los vectores. Fíjense en esto, por favor. Pensemos que nosotros construimos una matriz y tenemos aquí la componente I, la componente J y la componente K. Y esto va a ser el vector U y esto va a ser el vector V. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos los coeficientes A1, B1 y C1 asociados al vector U, que es este de acá. Y luego tenemos las componentes A2, B2. ¡Oh! Ay, Dios, perdón. No alcancé a mutear el micrófono. Entonces tenemos las componentes A2, B2 y C2, que son las componentes del vector V, ¿cierto? Con esto en mente, el cálculo de el cálculo del producto cruz es, ¿cómo lo pondremos? Cuando calculamos sobre la componente I, es como si calculáramos el menor. Tapamos la columna y la fila, y entonces nos queda este determinante de 2 por 2, que es B1 por C2 menos B2 por C1. ¿Si alcanzamos a ver esto todos? Luego, si nosotros vamos a calcular los valores sobre la componente J, tapamos el renglón, la columna, y nos termina quedando el determinante dado por A1, C1, A2, C2, que significa multiplicar A1, C2 A1C2 menos A2C1. Noten que aquí están cambiados los signos porque, como íbamos calculando los determinantes el día de ayer, recuerden que teníamos un 1 a la I más J, menos 1 a la I más J. Si nosotros sustituimos el menos 1 a la I más J, cuando multiplicamos A1, C2 menos A2, C1, que como esto nos quedaría un menos 1, porque recuerden que trabajábamos con signos intercalados, empezábamos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces nos quedaría igual, menos 1 de A1, C2 menos A2, C1. Y si resolvemos esta multiplicación, pues lo que hace es que cambian los signos, ¿no? Nos queda A2, C1 como una multiplicación positiva, menos por menos más, y menos por más menos. A2, C1, sí lo puse. Y aquí nos queda A1, A1, C2. ¿De acuerdo todos? Sí. Ok. Entonces noten que no es algo ajeno a lo que nosotros ya vimos, dado que ya conocemos todo lo que vimos sobre determinantes. Y pues ya está por demás, pero bueno, lo ponemos aquí. Temporal. Cuando calculamos la componente en K, pues igual tapamos la fila y tapamos la
la columna y nos termina quedando el determinante que forma esta pequeña sección. O sea, todo esto son los determinantes cuando construimos el producto cruz de esta forma, ¿no? Donde esto es igual a U cruz V. Entonces, el resultado, como lo que calculamos son 3 determinantes pequeños, pues el resultado es un vector que se multiplica por las componentes. En términos generales, podríamos decir que es un A3 en I más B3 en J más C3 en K. A3, B3 y C3 donde significa cualquier valor. Un pequeño ejemplo sería, consideremos el vector U igual a, ¿qué les gusta? 3i más 2j menos 4k, el vector V de menos 2i más 3j más 5k, ¿de acuerdo? Si nosotros necesitamos calcular U cruz V, esto es igual a que nosotros tengamos la matriz I, J, K, vaciamos las componentes, primero el vector I, que tiene un 3, tiene un 2, tiene un menos 4, el vector I, el vector U, perdón, el vector V tiene un menos 2, tiene un 3, tiene un 5, ¿sí? Y esto es igual. Si nosotros calculamos la componente en I, ¿cuál es el determinante que nos queda? Bueno, okay, vamos a ponerlo así. El determinante que nos queda asociado a la componente I, ¿cuáles son? ¿Cuál es? Recordemos que La nosotros multiplicación. No, dígame la matriz. 2 menos 4, 3 y 5. 2 menos 4, 3 y 5. ¿De acuerdo? Ahora, para no complicarnos con los signos, vamos a ponerlo aquí de una vez. Ponemos el J, menos J, y entonces ya podemos hacer la multiplicación con la forma que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros vamos a calcular el determinante asociado a la componente J, pues tapamos la columna y tapamos el renglón. Y entonces, ¿qué elementos vienen en esta matriz? 3 menos 4 menos 2 y 5. Menos 2 y 5 es correcto. Más K. Entonces, K es aquí. Aquí tapamos este. Y aquí tapamos este otro. Y entonces, ¿cuáles son los elementos asociados a esta matriz K? A la matriz para la dirección K. Los valores de K. De este último determinante. 3, 2 menos 2 y 3. 3, 2, menos 2 y 3. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Okay. Noten que en realidad el proceso es muy simple, solamente estamos aplicándolo en otra cosa, ¿no? O sea, todo esto ya lo sabemos, solamente le estamos dando el nombre a una nueva operación y lo estamos aplicando en consecuencia. Entonces, resolviendo esto, nos queda en la componente I. ¿Cuáles son las multiplicaciones que nos quedan aquí? ¿Cuál? Sería 2 por 5. Vamos a poner los valores, ¿les parece? Bueno, ok. Vamos a poner 2 por 5 Más. menos... No, ¿cómo que más? Que no, el primero es más. No, pero estamos resolviendo aquí este determinante. O sea, 2 por 5 menos 3 por menos 4, ¿no? Ok. O sea, porque seguimos, aquí esto sigue siendo un determinante. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora calculamos sobre la componente J y nos termina quedando un 3 por 5 menos 2 por menos 4 más en la componente K tenemos un 3 por 3 menos 2 por 2. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda?
¿De acuerdo? Continuando con esto, tenemos i que nos multiplica a 2 por 5, nos da 10. 3 por menos 4 nos da menos 12. Con un menos tenemos un más. Menos j, que ponemos un 3 por 5, 15. Menos 2 por menos 4 nos da 8. Con el menos de aquí afuera nos da menos 8. Y más k, que multiplica 3 por 3, 9. Menos 2 por 2, menos 4. Con el menos de afuera tenemos un más 4. Y esto es igual a 22 y menos 7j más 13k. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? No. Ok. Repito, esto no va a venir en el examen, solamente quiero que sepamos que existe para que luego no, si se llega a mencionar en algún otro momento, pues que no pensemos que nos robaron, ¿no? Por ejemplo, lo van a terminar utilizando. Bueno, es que no lo van a utilizar directamente, pero viene ahí con alguna aplicación. Cuando veamos cursos de electromagnetismo, vamos a ver la regla de la mano derecha. Si supiera dibujar, lo plantearía, pero no sé dibujar muy bien. La regla de la mano derecha dice que ustedes extiendan su mano derecha, cierren los dos últimos dedos, que es el meñique y el anular, y el dedo medio lo giren como apuntando hacia adentro, el dedo índice queda apuntando hacia el frente y el dedo pulgar queda apuntando hacia arriba. El producto cruz de dos vectores lo que nos da como resultado es un vector perpendicular a los vectores que multiplicamos. Si nosotros vemos sobre la mano derecha, tomemos el vector, el dedo índice y el dedo pulgar. La multiplicación de estos dos vectores nos da un vector en la dirección que está apuntando el dedo grosero, el dedo medio. Si nosotros tomamos la multiplicación del vector digamos, del dedo medio con el dedo pulgar, nos da un vector en la dirección del dedo índice. Y si tomamos la multiplicación de un vector en la dirección del dedo índice por 1 por el dedo medio, lo que nos da es un vector en la dirección del dedo pulgar. Eso es eso cuando lo vemos en campo electromagnético, es cuando vemos las propiedades del campo y el flujo magnético. Ahí es donde lo llegamos a ver. Es el primer ejemplo que se me ocurre ahorita de aplicación de este rollo, ¿va? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No. Pues no. Ok. De acuerdo. Sí, es entendible que no tengan dudas, además de que pues estoy diciendo que no va a venir en el examen. Entonces, sí, es muy posible que nadie llegue a decir alguna duda porque lo pasamos por alto ahorita, ¿no? No hay ningún problema. Un segundo tema que quiero que sepamos que existe, no lo vamos a ver a detalle, son los valores propios. Los valores propios. Valores propios o eigenvalores. Para todos aquellos que fueron o que revisaron las pláticas del Congreso, las de Lediesca, había pláticas sobre sistemas caóticos aplicados a la criptografía,
láseres y todo este tipo de cuestiones, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, tenemos, eh, por ejemplo, en todos estos sistemas que se trabajaron en el EDIESCA son sistemas no lineales, donde lo que significa es que el comportamiento del sistema no es posible de reproducirse a través de los principios de superposición y de linealidad que conocemos de las matemáticas tradicionales. Entonces, el comportamiento global del sistema es más difícil de analizar que solamente a través de la resolución de la ecuación lineal. Entonces, si nosotros tenemos, ¿qué les gusta más? ¿Un sistema caótico o un sistema láser? Porque recuerdo que ya había un láser. Bueno, creo que varios de ustedes, bueno, los que entregaron la actividad del reporte, este, habían visto la plática de una chava que nos Sí, hablaba de está sistemas más. caóticos, de el Chua, ¿no? Creo. Sí, Ok, bueno. El sistema de Chua, un sistema que tiene un atractor, no soy bueno dibujando, pero tiene un atractor de doble enroscado, así. Y tiene 3 puntos de equilibrio. Ay, no me acuerdo de las ecuaciones de Chua como para anotarlas ahorita de memoria. Pero tiene una ecuación X, una variable X, una variable Y y una variable Z, y aquí tiene una serie de coeficientes. Esto nosotros lo podemos transformar en una matriz A más un vector B en función de algo, donde A es los coeficientes de mi sistema de ecuaciones. Exactamente igual de como nosotros trabajábamos las ecuaciones con Gauss-Jordan, ¿sí? Recordemos que nosotros teníamos, por ejemplo, nosotros teníamos 3x más 2y más 5z igual a 3, 2x más y menos z igual a menos 1, y digamos aquí y más 2z igual a 5. Y entonces todo esto nosotros podíamos representarlo en una matriz A donde teníamos los coeficientes de nuestro sistema, ¿cierto? 1, menos 1, 0, 1 y 2. Es exactamente lo mismo que tenemos acá. Bueno, los valores propios lo que nos dan es la estabilidad del sistema. Ustedes, esto ahorita todavía no lo alcanzamos a ver porque estamos en etapas tempranas, pero todo esto es aplicable cuando vemos en control, cuando vemos control clásico, control difuso, cuando vemos sistemas numéricos, cuando resolvemos sistemas numéricos, cuando vemos, este, dependiendo del enfoque que se le dé a la parte de robótica también, y si nos vamos a la aplicación de sistemas numéricos con electrónica, también lo vemos ahí. Circuitos electrónicos, dice Mara, exactamente. No digo directamente circuitos porque el implementar un circuito se rige por las ecuaciones. Entonces, primero analizamos las ecuaciones y después implementamos el circuito con las características que nosotros ya vimos en estas ecuaciones. Pero sí, es totalmente correcto, ¿vale? Entonces, los valores propios lo que nos dan es esta estabilidad, que, visto en esta perspectiva del sistema de Chua, nos dicen si estos puntos de equilibrio, pensemos en ellos como unos malabaristas, y necesitamos que los valores propios tengan ciertas propiedades, es decir, que esas propiedades se las transfieren a los puntos de equilibrio. Necesitamos que estos puntos de equilibrio tengan la experiencia tal para que puedan malabarear la trayectoria, porque esto lo que nos da es una trayectoria así y siempre va fluyendo, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que tengan la habilidad tal para que puedan malabarear
ahí la bolita e írsela pasando entre ellos. Para hacer eso, necesitamos calcular los valores propios. Y entonces los valores propios, usualmente identificados con la letra lambda, se calculan como lambda es igual a el determinante de la matriz A menos la matriz identidad por lambda. ¿Qué significa? Pensemos en esta misma matriz A. Nosotros tenemos que calcular el determinante de 3, 2, 5, 2, 1 menos 1, 0, 1 y 2. Que se lo restamos a la matriz identidad por el vector lambda. Como nota, recordemos que la matriz identidad es igual a una matriz que solamente tiene unos en la diagonal principal y que si lo multiplicamos por un valor, pues significa que ese valor va a estar presente únicamente en los unos, ¿no? Porque la multiplicación por 0 nos da 0. ¿Cierto? Nosotros resolvemos esta operación y lo que tenemos es un sistema de una matriz de 3 por 3 donde tenemos involucrado la variable lambda, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es 3 menos lambda, 2, 5, 2, 1 menos lambda, menos 1, 0, 1 y 2 menos lambda. ¿Cierto? Esto por propiedades de operaciones con matrices, donde sabemos cómo se calcula una suma o una resta de matrices. Es exactamente lo mismo. Y a partir de esto, de este último resultado, calculamos el determinante, ¿no? Entonces tenemos aquí lambda, que es igual a, digamos que es 3 menos lambda, 2, 5. Es que los valores son irrelevantes. 2, 1 y menos 1. 2, 1, menos 1. Esto era 0, 1 y 2, creo. Ajá. Y 2 menos. ¿De acuerdo? Épale. ¿Qué pasó? Ya, volvemos. 2 menos lambda. ¿Sí? A partir de aquí calculamos el polinomio característico, el determinante. El determinante. Noten que ahora el determinante de esta matriz no va a ser un valor numérico, ¿cierto? Porque tenemos las componentes, tenemos los elementos lambda, ¿cierto? Si me lo permiten, voy a borrar estos valores y voy a poner unos que sí sean. Ya encontré aquí en mis apuntes una matriz que ya resolví para poder resolver el ejercicio completo, ¿de acuerdo? Entonces digamos que esto era, es decir, todo lo que llevábamos, o sea, la metodología es correcta, lo único que voy a hacer es poner los valores correctos para enseñarles qué es lo que nos da. Tengamos 5 menos lambda, tengamos 5, tengamos menos 9, tengamos 8, 9 menos lambda, tengamos, quedó muy junto, tengamos 18, tenemos menos 2, tenemos menos 3, tenemos menos 7 menos lambda. Si nosotros resolvemos esto, lo que vamos a tener es la expresión menos lambda cuadrado, menos 3 lambda, menos 3 lambda. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegamos a esta expresión? Calculando el determinante. ¿Qué significa? Nos ubicamos en la primera casilla, tapamos fila, tapamos columna y tenemos un menos 5 menos lambda que multiplica el determinante de 9 menos lambda
18 menos 3 menos 7 menos lambda. Y esto significa multiplicar aquí en sentido positivo y multiplicar aquí en sentido negativo. ¿De acuerdo? A esto se le llama polinomio característico. Y lo que tenemos es una ecuación de orden n, recordando que el orden es la máxima potencia que tenemos en una ecuación, y el orden o la máxima potencia es exactamente igual a, a la dimensión del sistema que estamos analizando. Nosotros acá estamos analizando sobre una matriz de, de 3 por 3, pues vamos a tener un polinomio de grado 3. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener el mismo número de raíces que el grado del polinomio. Y por raíces, recordemos que son las soluciones de nuestra ecuación, ¿cierto? Cuando nosotros trabajábamos con una ecuación cuadrática, usábamos la fórmula general o la fórmula chicharronera, y esto nos da dos posibles soluciones o raíces de la ecuación, ¿cierto? ¿Hasta aquí todo bien? Daniel alzó la mano, dígame. Aún no entiendo cómo funciona el lambda. ¿De qué se El trata? lambda, ahí le va. El lambda es parte del procedimiento. En términos generales, quedamos que los valores propios se calculan como, o sea, lambda siendo el valor propio, digamos que es la variable que le vamos a decir al valor propio. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos calculando? El valor propio. ¿Cómo se llama el valor propio? Lambda. ¿Cuánto vale? No sabemos, ¿cierto? Necesitamos resolverlo para poder calcularlo. ¿Sí? ¿Daniela? Muy bien. Entonces, el lambda es solamente la representación del valor propio, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, lo que nosotros llegamos a esta expresión, y entonces tenemos que igualarla a 0, menos 3 lambda cuadrado, menos 3 lambda, todo esto es igual a 0, ¿y esto qué va a significar? Que vamos a tener un lambda 1, un lambda 2 y un lambda 3, lo que significa que tenemos tres resultados que satisfacen esta solución, ¿cierto? Recordemos de forma análoga que cuando nosotros tenemos una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrada más bx más c igual a 0, utilizamos nosotros la fórmula general x1, 2 es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2a, ¿cierto? Tenemos una ecuación cuadrada, tenemos dos soluciones que satisfacen esta ecuación. En este caso tenemos una ecuación cúbica o una ecuación n, que significa que tenemos n soluciones que satisfacen esa ecuación. Entonces, cada uno de estos lambdas es el valor propio del sistema. Un sistema de una matriz, bueno, una matriz de 2 por 2 tiene dos valores propios. Una matriz de 3 por 3 tiene 3 valores propios. Una matriz de n por n tiene n valores propios. ¿De acuerdo? Lo que hubiéramos visto únicamente en la clase es la metodología para calcularlos, que es esta pequeña formulita, ¿no? Donde el valor propio se calcula como la matriz menos la matriz identidad multiplicada por lambda. O sea, el determinante de la matriz A menos la matriz identidad por lambda, que es esto que nosotros tenemos acá.
Cuando nosotros resolvemos, pues entonces llegamos a todo esto. Tenemos que llegar a esta expresión de acá, que es el polinomio característico. Tenemos que resolver el polinomio característico y entonces encontrar estos valores propios. Ya si lo vemos como aplicación a algo, pues entonces caemos en los casos que se platicaron en L10, que les comentaba. El sistema de Chua, necesitamos que tenga ciertos valores propios. En este caso necesitamos que los valores tenga que tenga dos valores propios. Aquí ya podemos tener valores reales y valores complejos, al igual que con la ecuación cuadrática, ¿no? Podemos tener que dentro de la raíz, ahí de la solución de la cuadrática, tengamos un valor negativo dentro de la raíz, lo que significa que tenemos valores imaginarios, ¿cierto? Es exactamente lo mismo acá, podemos tener valores imaginarios en los valores propios. Volviendo al caso de Chua, necesitamos que tenga dos valores propios reales, complejos conjugados con un componente real negativa y un valor real positivo, sin componente imaginario. Creo que por ahí va. Pero eso ya excede los límites de la materia. Esto ya estaríamos hablando de estabilidad de puntos de equilibrio en sistemas dinámicos. Pero sí, nada más para que lo vean como un punto de aplicación. ¿Por qué es importante? El cálculo de valores propios es una de las transformaciones lineales, creo así viene marcada, que se pueden hacer a través en el álgebra lineal, en el álgebra matricial. Y es de las más utilizadas, creo yo, en el centro universitario. ¿Por qué? Porque necesitamos los valores propios, es decir, los valores propios, el cálculo de valores propios no solamente es un ejercicio para ustedes como estudiantes, sino que nosotros como sus profesores e investigadores utilizamos muchas veces los valores propios para poder desarrollar nuestras investigaciones. Y ustedes, cuando se involucran en procesos de titulación, en un proceso de tesis, en un verano de investigación, o ingresan a un posgrado, bajo las líneas de investigación que se trabajan en el centro universitario, que son acorde a lo que están estudiando ustedes. No excluyamos a los bioquímicos porque ahí la cosa cambia debido al tipo de sistemas que trabajan. Parte de lo que van a hacer va a ser calcular valores propios para entender un sistema, para poder reproducir algún tipo de resultado. Entonces, esto sí es aplicable. Conforme vayan avanzando en la carrera, irán entendiendo en mejor medida esto. Pero para que entendamos que todo lo que hemos estado viendo no solamente es para fastidiarnos la vida y complicarnos las cosas, sino que sí lo van a terminar utilizando en mayor o menor medida por ahí de séptimo semestre en adelante, tal vez. ¿De acuerdo? Repito, estos son los dos últimos temas que me hubiera gustado poder discutir a mayor profundidad con ustedes. Preferí sacrificar estos temas para aclarar o dejar mejor en claro los otros temas que habíamos visto. Si la vida no hubiera sido tan dura este semestre, hubiéramos tenido más que tiempo suficiente para poder tratarlos. Eso ya cae del lado de mi cancha. Es decir, fue mi culpa el que no hayamos podido ver esto con mayor detalle. Les repito mi más sincera disculpa por esto y les reitero que en caso de que tengan algún problema o sientan que existe alguna deficiencia cuando lleguen a un curso más avanzado y que esté relacionado con esto o con cualquier otra área, no se preocupen, está más que disponible y siempre abierto mi correo para poder apoyarlos en lo que se pueda. Dicho eso,
¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Daniela, díganos. ¿Me puedes repetir de nuevo de cómo se formularía la fórmula, por favor? ¿Cómo se formularía la fórmula de los valores propios? Daniela. Sí. Ay, perdón, se ¿Sí? me había caído el micrófono. Ahora sí, ¿cómo estaba diciendo? Ok. Era más bien si me podía explicar brevemente los pasos de cómo aplicar la fórmula. Ok. Tenemos que los valores propios este, se definen así. A menos y lambda. Noten que esto es el determinante, ¿no? Porque lo tenemos rodeado en las barras, como si le estuviéramos calculando el, el valor absoluto, ¿cierto? Digamos que esto lo podemos poner de la forma así, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que el determinante de A menos I por lambda es igual a el polinomio característico. ¿De acuerdo hasta ahí, Daniela? Sí. Entonces, si nosotros lo presentamos así y entendemos que lo que tenemos que calcular es este determinante, que como tenemos los lambdas, nos va a dar un polinomio, no nos da un valor numérico. Entonces primer paso es calcular polinomio característico. Segundo paso, encontrar o calcular, como ustedes le quieran llamar, raíces de polinomio característico. Y esto lo hacemos encontrando p de lambda igual a 0. Es decir, el polinomio característico lo tenemos que igualar a 0 y a través de eso encontramos las soluciones de esa ecuación, ¿no? 3. Las soluciones o raíces que satisfacen p de lambda igual a 0 son los valores propios. ¿De acuerdo, Daniela? De acuerdo. Ok. Así que si ¿Alguien? no da un resultado cero, ¿está erróneo? ¿Cómo que? Sí, sí, porque para encontrar las raíces, Daniela, tenemos que igualar a fuerzas de 0. Tenemos que solucionar esa ecuación, ¿no? Porque el polinomio nos queda una expresión solamente. Y esto lo tenemos que igualar a 0 para poder resolver la ecuación. Igual que podemos hacer aquí clara la analogía a una ecuación cuadrática, ¿no? Recordemos que nosotros podemos tener ax cuadrada menos c igual a bx, ¿cierto? Pero la fórmula general o la estructura general de una ecuación cuadrática tiene que ser ax cuadrada más bx más c es igual a 0, donde a partir de esto, cabrón, ese cuadrado porque está como subíndice.
donde la fórmula general para poder resolver esto es x1,2 es igual a, ¿qué quedamos? Menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, ¿no? ¿Qué es lo que nos decían siempre para poder resolver esto? Lleva tu ecuación a la fórmula general igual a lo cero y entonces puedes sustituir sobre la chicharronera para que calcules las soluciones, ¿no? Es exactamente lo mismo. El polinomio lo igualamos a cero, resolvemos, y los valores que nosotros obtenemos al momento de resolver son los valores propios del sistema. Casi como la misma lógica de la matriz inversa. La misma lógica, no. No, porque la matriz inversa la calculamos tomando la matriz que estamos analizando, ponemos la matriz aumentada, donde la matriz aumentada ponemos una matriz identidad, y lo que hacemos es resolver por Gauss-Jordan para invertir el orden, ¿no? Y tener en el lado izquierdo la matriz identidad, y el resultado del lado derecho tenemos la matriz inversa, ¿no? Aquí lo único que tenemos que hacer es hacer una resta de matrices y calcular el determinante de ello, que para obtener el polinomio característico. ¿Sí o no? Ah, muy bien. Oh, espera, me lo regreso porque entonces que estoy tomando notas. Espérame, pues de todas formas eso se los voy a subir. Ah, gracias. Voy a poner un ejemplo rápido, nada más. Digamos que nosotros tenemos la matriz A, que es 4, 2, 3 y 3. El ejercicio es encontrar valores propios de A. ¿De acuerdo? Así es como lo hubiéramos visto. ¿Qué es lo que hubiéramos tenido que hacer? Bueno, tenemos que calcular A menos I por lambda, que es igual a P de lambda. Nosotros ya sabemos qué es A, donde A es 4, 2, 3 y 3, menos la matriz identidad, que es 1, 0, 0, 1 por lambda. ¿Cierto? ¿Esto a qué es igual? Tenemos, vámonos por partes. Va. Tenemos 4, 2, 3 y 3. Menos la matriz por un escalar, habíamos quedado que era la misma matriz, donde cada uno de los elementos de la matriz se multiplicaba por el escalar, ¿cierto? Entonces esto es lambda, 0, 0 y lambda. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí, ok. Entonces, si seguimos resolviendo esto, tenemos la resta de la matriz. Esto es A y esto es I lambda. La resta de estas dos matrices, como ya lo habíamos visto en operaciones de matrices, es restar cada uno de los elementos. Entonces nos queda 4 menos lambda, porque no podemos saber cuál es el valor, ¿no? O sea, 4 menos lambda, ¿cuánto es? Pues 4 menos lambda. 2 menos 0, ¿cuánto es? Pues 2. 3 menos 0 es 3. 3 menos lambda, pues es 3 menos lambda. ¿Hasta aquí vamos bien? Asumiremos que sí, porque nadie dice nada. Entonces, uy. Entonces, ok, la coña. Tomamos esto. Tomamos esto. Ajá. Esto
quedamos que lo que tenemos que calcular es un determinante donde es la multiplicación de estos dos con signo positivo y la multiplicación de estos dos con signo negativo. Como, ay, uy, perdón. ¿Esto qué significa? Agarra esto. ¿Esto qué significa? Que tenemos 4 menos lambda por 3 menos lambda menos 3 por 2. ¿Cierto? Deténganme en el momento que crean que estoy mintiéndoles. Lo que tenemos aquí es una multiplicación de binomios que ya debieron de haber visto en precálculo. Entonces lo que tenemos es la multiplicación de cada uno de los términos del primero por cada uno de los términos del segundo. Tenemos con cámara lenta, tenemos 4 por 3, más 4 por menos lambda, más menos lambda por 3, más menos lambda por menos lambda. Y ya acabamos con la multiplicación de los binomios, menos 3 por 2, 6. ¿Cierto? Resolvemos todo esto, tenemos 4 por 3, 12, 4 por menos lambda, pues menos 4 lambda, menos lambda por 3, pues menos 3 lambda, menos lambda por menos lambda, nos queda lambda cuadrada, y esto nos queda menos 6. Todavía no vamos a organizar, vamos a dejar esto, vamos a resolver solamente aquello que podamos resolver. 12 menos 6 nos queda 6, y estos dos ya los resolvimos. Menos 4 lambda, menos 3 lambda, nos queda menos 7 lambda, más lambda cuadrada, ¿cierto? Esto es polinomio de lambda. Polinomio de lambda es igual, reorganizamos esto de mayor a menor potencia, tenemos lambda cuadrada menos 7 lambda más 6. ¿Hasta aquí todo de acuerdo? No sé si alguien alzó la mano, no estoy allá. Si alguien alzó la mano, hable. A ver, volvamos. Aquí ya no me aparece. Entonces, Dígame. una pregunta. Entonces se cancelarían entre sí y solamente quedaría uno lambda o No, porque cómo se sería la cancelarían entre operación. sí. No sé, me ¿Cuál se sirvió la cancela? expresión. Aquí, sobre esto, Ujú. no. No. Recordemos operaciones con términos algebraicos. Tenemos lambda cuadrada y 7 lambda. No podemos agruparlos, ¿no? Recordemos que para hacer agrupación, es decir, suma y resta, necesitan tener la misma base y el mismo exponente. Ninguno de estos 3 elementos tiene la misma base y el mismo exponente. Esto ya es el polinomio característico. Polinomio característico. Ahora lo que tenemos que hacer es igualar este polinomio característico a 0 y resolver esta ecuación. ¿Cómo resolvemos esto? Es una cuadrática, ¿no? Y nosotros ya sabemos que x1, 2 es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2a. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces lo que hacemos es sustituir. Tenemos un polinomio de grado 2, una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Lo que necesitamos es encontrar las soluciones. Ahorita se llaman lambda, pero se podrían llamar x, y, z, cualquier variable, eso no importa. Lo que hacemos es sustituir sobre nuestra ecuación. Nuestra fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Por qué no quiere seleccionar esta cosa? No, creo que es más fácil borrarlo.
Entonces lo que tenemos es lambda cuadrada menos 7 lambda más 6 es igual a 0. Como nota aquí tenemos que x1, 2 es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. En este caso, ¿quién es a? ¿Cuánto vale a? ¿Serían Porque 6? no. Recordemos que la forma general es ax cuadrada más bx más c es igual a 0. A sería 1, A es 1 exactamente. B, ¿cuánto vale? menos 7, Ajá. ¿Y C? 6. Correcto. Esto significa que las raíces de esto es lambda 1,2 es igual a menos 7 más menos la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado menos 4 por 1 por 6 todo entre 2 por 1. Esto es igual a 7 más menos 49 menos 6, todo entre 2, ¿cierto? Esto que significa que lambda 1 es igual a 7 más la raíz de 43 entre 2. Lambda 2 es igual a 7 menos la raíz de 43 entre 2. ¿Cierto? ¿O no es cierto? Sí, profe. ¿Listo? Esos dos valores son las raíces o los valores propios de nuestra matriz A. Profe, una pregunta. Dígame. El 6 no lo multiplicó por el 4, sí. Dentro El de la raíz. 6. Tiene usted toda la boca llena de razón. Tiene toda la boca llena de razón aquí. Es menos 24. Ay, güey. Menos 24. Gracias, no sé quién es, no vi quién está hablando, pero gracias. Lo que tenemos entonces es la raíz de 25. La raíz de 25. Ok, entonces esta raíz es resolvible. Tenemos 7 más 5. 12 entre 2. Tenemos que lambda 1 es igual a 6. Y lambda 2 es 7 menos 5, 2 es 1. ¿Cierto? Ahora sí. Volvemos a lo mismo. El procedimiento no es un procedimiento complejo. ¿Qué es lo que estamos aplicando? Estamos aplicando la multiplicación de un escalar por una matriz. Ya lo sabemos. Resta de dos matrices. Cosa fácil. Cálculo de un determinante, que ya lo sabemos. En este caso, como aquí, como tenemos un, no, era aquí abajo, perdónenme. Como tenemos variables en el determinante, en lugar de tener un valor numérico final en el determinante, tenemos una expresión al que llamamos polinomio característico. Y como último paso, es la resolución de una ecuación de orden n, una cuadrática, una cúbica, una de orden 4, que es un problema de álgebra simple, ¿no? Entonces, no es algo complejo, son temas que se tratan hasta el final, porque noten que necesitamos conocer todo lo previo. Necesitábamos conocer cómo se definían las operaciones entre matrices, las multiplicaciones de escalares con matrices, cómo se calcula un determinante para entonces poder llegar a
resolver un problema de estos que involucra la mayoría de los conceptos que abordamos en el curso, ¿no? Entonces, nada más para que sepamos que existe, que veamos que no es un proceso complicado y nada. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Ok. Si no hay más dudas, entonces podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Este apunte